Acércame a ti. No me dejes ir, Señor. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, Señor, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Te anhelo, Dios. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Oh Señor, te anhelo todos los días. Acércame a ti. No me dejes ir. Atráeme, Señor. Lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, Señor. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar, nadie me abraza, Señor, me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Te anhelo,
Dios les bendiga. El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué le da la bienvenida a estos programas que han sido hechos para ti. En Juan 6:37 dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Que los disfrutes. Bendiciones. Dios les bendiga. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Agradezco al Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué la oportunidad de llevar la palabra este día. Oremos. Amado Padre Celestial, vengo delante de ti, Señor, pidiéndote tu unción poderosa en este momento. Que sea usted quien lleve esta palabra, que edifique nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias por tener la oportunidad de escuchar libremente tu palabra. Perdona todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Te damos las gracias por un día más de vida. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por llevar el control de todo en tus manos. Espíritu Santo, te doy la bienvenida y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El tema para este día es, este es mi Hijo amado. Y nos vamos a ir a la lectura en Mateo 3, del 13 al 17. Y la palabra de Dios dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Además, también podemos ver en Pedro, en segunda de Pedro, 16 y 17 nos dice su palabra también así. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Como les decía, hermanas, este día vamos a hablar sobre el tema del amor a los hijos. Y qué mejor ejemplo el de nuestro Padre Dios. En estas palabras el Señor le expresa a su Hijo su gran amor, su cuidado y cómo Él, como Padre, estaba respaldando a Jesús desde que Él vino a la tierra. Y vamos a ver este amor de Dios Padre para con su Hijo cuando se refiere a Él y le dice, este es mi Hijo amado. Dios estaba exaltando a su Hijo y le estaba respaldando a nuestro Señor Jesús todo lo que Él iba a hacer en la tierra en el tiempo que estuvo acá. Y dice la palabra que fue oído por todos los presentes esa voz del cielo cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque por la misericordia de Dios hemos recibido ese amor del Señor también nosotros. Pero ahora vamos a ver de la manera en que nosotros también podemos amar a nuestros hijos amados, valga la redundancia. Porque tanto usted como yo hemos tenido la bendición de ser madres. Y tenemos también esos hijos amados. Y podemos ver que desde el momento en que Dios Padre iba a mandar a su Hijo para que realizara el acto de amor más grande que puede existir para toda la humanidad,
Él eligió a personas que caminaban conforme a su voluntad. Él eligió a personas de buen testimonio, quienes estarían bajo el cuidado de Jesús por algún tiempo. Y hablamos de María y de José. Este relato es muy conocido por todos nosotros. ¿Cómo fue ese momento en que el ángel Gabriel visita a María y le dice que ha sido bendita entre todas las mujeres? Vamos a leer Lucas 1 del 26 al 28. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esa fue la presencia del ángel Gabriel a María. Y cuando dice que era el sexto mes, está hablando del sexto mes de gestación de Elizabeth, que estaba esperando a Juan el Bautista. Y nos vamos al versículo 30 y dice siempre de Lucas 1, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces podemos ver que el Señor tenía todo de una manera ordenada. Eligió a María y a José para ser esos primeros padres para nuestro Señor Jesús. Pero no solo a María le habló el ángel, sino que el Señor sabía que José en algún momento podía tener esa duda, ¿verdad?, de lo que iba a pasar. Pero viene el Señor y manda también al ángel Gabriel, y lo vemos en Mateo 1, 19 y 20, y le dice el ángel Gabriel: José, su marido, como era justo y no quería infamar, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Podemos ver que el Señor Dios Padre, estaba llevando de una manera que todo sucediera conforme a su voluntad. En donde María, ella sin dudar, se portó como una mujer valiente, porque ella la única pregunta que tuvo para el ángel fue: ¿cómo va a ser eso que yo voy a quedar embarazada si no he conocido varón? ¿Verdad? Entonces, el ángel le explica cómo va a ser la manera. Pero ella, a pesar de que conocía la ley, ¿verdad?, porque dice de que Dios los eligió porque caminaban conforme a su voluntad. Entonces, María perfectamente le pudo haber dicho, ¿verdad?, al ángel, mira, pero yo estoy desposada con José, permíteme hablar con él y luego vemos si yo acepto esto que tú me estás proponiendo. Pero no, María, muy dispuesta, le dijo que se hiciera con su sierva conforme a la voluntad de Dios.
Y como el Señor también le habló a José, José estuvo dispuesto a seguir con ese plan que el Señor tenía para ellos dos. Ser el padre del Salvador del mundo. Y si seguimos viendo la palabra de Dios, los cuidados que él tuvo fueron desde que nació, cómo se desarrolló y todo lo que estuvo haciendo Jesús acá en la tierra. Jehová tenía el cuidado de decirle a José, sal de esta ciudad, vete a tal lugar, para proteger a Jesús. Él era el guía que tenía, y todo eso era porque él estaba mostrando su amor y su cuidado a su Hijo amado. Esto es solo un ejemplo chiquito de todo lo que nos habla su palabra del amor de Dios como Padre y cómo procuró a su Hijo amado. Pero el amor de Dios no llega hasta ahí, sino que también lo alcanzamos nosotros al dar la vida de su Hijo amado por todos nosotros, para que fuéramos libertados de la cadena del pecado y fuésemos justificados por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Y de esta manera también ser llamados hijos amados. Además, nos da la promesa donde hay una vida eterna para todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador personal, ya que este Jesús que murió en la cruz, el Señor lo levantó de entre los muertos al tercer día y Él vive. Él dice su palabra que Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Que Él es el único intermediario que tenemos entre Dios y nosotros. Eso nos lo dice Primera de Timoteo 2:5. Y que nosotros todo lo que le pidamos al Padre lo hagamos en el nombre de Jesús. Entonces, como hijas amadas de nuestro Señor, no nos queda más que decirle gracias a Dios por haber hecho la muestra de amor más grande que puede existir por mí. En segundo lugar, quiero que veamos otro ejemplo de amor hacia un hijo amado. Y en esta oportunidad quiero hablar de Sara e Isaac. Sara, dice la palabra de Dios, que era una mujer estéril y además anciana. En Génesis 18 nos habla y nos dice que Abraham y Sara eran ya de edad avanzada, pero Dios le permitió a Sara experimentar el milagro más grande en su vida de ser madre, nada más y nada menos que de uno de los patriarcas, llamado Isaac. Entonces, también esto lo podemos ver en el capítulo 21. Por cuestión de tiempo no lo podemos leer, hermana, pero yo le invito a que si usted quiere ver a detalle cómo es que se desarrolla lo que Sara hace con Isaac, la invito a que lo pueda leer. Algunos estudios presentados por la UNICEF manifiestan que durante los primeros años de vida y en particular desde el embarazo hasta los 3 años, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro se desarrolle correctamente. Por otro lado, también la organización llamada 0 a 3 describe la importancia del aprendizaje temprano, que es mucho antes de entrar al kinder, cuando ellos desarrollan las habilidades necesarias que los preparan para el éxito en la escuela y en la vida. ¿Por qué menciono estos estudios científicos? Porque Sara empleó todo esto con Isaac antes que se realizaran dichos estudios científicos y que nosotros los conociéramos. La palabra de Dios nos dice que Isaac fue un niño anhelado, fue un milagro y fue amado por sus padres. Fue un niño estimulado desde su gestación. Fue amamantado con leche materna por su madre como cualquier joven lo habría hecho. Recordemos que estamos hablando de una mujer que ya era una anciana. Aproximadamente Sara tenía quizás unos 75 años, pero el Señor la revistió de esa energía
como para poder concebir su bebé primero, luego esos 9 meses de gestación y luego la crianza de este bebé. Y dice que fue cuidado por ella sus primeros 3 años, ya que en aquel tiempo que nació Isaac, esto era lo que se acostumbraba. Y además se amamantaban esos 3 años, ¿verdad? De vida de los niños. Y esto coincide con el periodo donde la estructura cerebral del niño crece hasta un 80%. Es la etapa más importante en la vida de un ser humano, tanto a nivel neuronal como en su alma y su espíritu. Este es el tiempo donde se forman las bases sólidas que dice la neurociencia. Entonces podemos ver que Sara fue una mujer sabia que dedicó esos 3 años a su hijo amado, y este creció y se desarrolló, y cuando ya estuvo listo fue destetado. Y menciona la palabra de Dios que cuando Isaac fue destetado hubo una gran fiesta de júbilo por ese acto. Un ejemplo digno de imitar para aquellas futuras madres o las que ya están desarrollando esa preciosa labor. A lo mejor para algunas de nosotros ya pasamos esa etapa de edad temprana de nuestros hijos y ya se nos crecieron. Pero estos 2 ejemplos, tanto el de Dios Padre como el de Sara, nos enseñan que como madres tenemos un vínculo para siempre con nuestros hijos y que siempre necesitarán de nuestro amor, y es precisamente ese amor el que nos lleva a cuidar de ellos por medio de la oración, de la intercesión delante de Dios, y es una labor que nunca terminará. Es una oración permanente, constante, hasta el último suspiro de nosotros como madres. Vivimos tiempos tan difíciles en donde nuestros hijos, sin importar la edad que tengan, corren peligro. El enemigo anda viendo de qué manera les hace daño, y es por eso que es tan importante la oración por ellos a tiempo y fuera de tiempo. Yo quiero testificar a este día lo que le pasó a mi hijo amado. ¿Saben ustedes que a los 19 años yo estuve a punto de perder a mi hijo amado? Un 18 de diciembre del 2015 estábamos en una celebración en nuestra casa del cumpleaños de nuestra hija, y pues mi hijo se fue a recoger la cena a un restaurante. Hermanas, no habían pasado quizás ni 8 minutos cuando yo recibo una llamada, y era un joven avisándome que mi hijo había tenido un accidente con su vehículo. No sé explicarles ese dolor que yo sentí en ese momento cuando recibí esa noticia, pero usted como madre sí me puede comprender. Y le pregunto al joven que me estaba informando, ¿están bien? Porque cuando mi hijo iba a salir de la casa, yo le recomendé que se llevara a uno de los amigos que estaban en la casa, todos miembros de la iglesia, para que le ayudara por si no había mucho parqueo al lugar donde iban, pues que uno se bajara y que el otro se quedara en el vehículo mientras iba por la comida. Mi sorpresa fue cuando me dice el joven, señora, los 5 jóvenes están con lesiones. Y yo dije, ¿5? Si supuestamente mi hijo iba a salir solo con un amigo, con un hermano de la iglesia hacia el restaurante. Nos abocamos al lugar del accidente y, hermanas, fue triste e impactante llegar a aquella escena y ver a mi hijo tirado en la calle junto con su novia. Para ese momento las ambulancias ya habían llegado y otros 2 jóvenes ya estaban siendo subidos
a las ambulancias para trasladarlos a los hospitales y solamente había uno de los jóvenes el cual había recibido menos golpe y pues estaba caminando un poco perturbado, pero estaba caminando. Pero quizás mi hijo y su novia eran los que estaban más dañados. El vehículo, hermanos, para que tengan una idea, fue pérdida total. Fue un vehículo que quedó totalmente destruido. Algunas personas no creían de que habían sobrevivientes de ese accidente. Cuando yo me le acerco a mi hijo y lo oigo llorar, igual a la niña lloraban y se quejaban grandemente. Y me dice la niña, hermana, ore porque yo no aguanto este dolor. Hermana, yo solo lo que hice fue tirarme en la calle y comenzar a orar, a interceder por aquellos muchachos. Y el Señor puso en mi corazón que comenzara a orar por las columnas vertebrales de ellos. Mi sorpresa fue que el joven, el cual había llamado, se arrodilló a la par mía y comenzamos a clamar y a orar los dos por ellos. Luego pues los subieron a la ambulancia y se los fueron trasladados al hospital. Yo me vine con ellos y todo el camino yo no dejé de clamarle al Señor por la vida de ellos y de los otros 3 jóvenes, porque la verdad que en Cristo somos una familia. Entonces, tan importante era mi hijo como su novia, así como los otros 3 muchachos, porque yo sabía que ellos eran también hijos amados para otras madres que estaban en ese momento angustiadas por la vida de sus hijos. Un tiempo después ya comenzamos a recibir noticias de los médicos y para la honra y gloria del Señor, todos estaban bien, con lesiones leves, pero para lo aparatoso que fue ese accidente, ellos estaban bien. Hermanas, no supimos a cabalidad cómo fue ese accidente. Por cuestión de tiempo no me puedo extender mucho, porque hay tantos detalles donde pudimos ver la mano de Dios en este accidente. Las ambulancias llegaron de una forma inmediata, que hay veces que cuando suscitan accidentes se tardan tanto, pero Dios fue mostrándonos que Él tenía el control de todo a pesar de lo que estábamos viviendo en ese momento. Una fecha que jamás vamos a olvidar. Creo que ni nosotros las 5 madres ni esos 5 jóvenes. Pero una cosa estábamos convencidas todas, de que sabíamos que el Señor tenía algo preparado en el futuro para ellos, porque no dejó que ellos terminaran su vida en ese accidente. Sabemos que la vida de estos jóvenes tiene un propósito en las manos de Dios y oramos porque eso así sea. Como les decía, no supimos a cabalidad cómo fue que se suscitó este accidente, pero son esas situaciones que se nos pueden presentar sorpresivamente. Pero puedo testificar que la oración de una madre es escuchada por nuestro Dios. Y en Salmos 34, del 17 al 20, nos dice: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esa fue mi respuesta o mi confirmación que el Señor sí había escuchado esa oración en ese momento. Así como Dios Padre procuró y cuidó a su Hijo amado, así como Sara le dio
su amor y sus cuidados a Isaac, igualmente tenemos que ser nosotras. Tenemos que ser esas madres que estemos intercediendo por nuestros hijos, porque aunque nuestros hijos crezcan, ellos siempre van a necesitar de esa oración de una madre. Y es la mejor muestra de amor que les podemos dar a ellos. No importa que nuestros hijos ya hayan crecido, no importa que ya tengan canas. Siempre van a necesitar de la oración de una madre para que esté con ellos en esos momentos en donde el enemigo quiere quitárnoslo, quiere alejarnos. Y siempre yo les invito a que siempre estemos en esa intercesión por nuestros hijos. Hermana y amiga, no sé en qué peligro pueda estar un hijo amado. No sé de qué situación caótica pueda estar pasando o vaya a llegar a pasar. Solo le quiero decir que donde hay una madre de rodillas, hay hijos bendecidos, hay hijos protegidos, hay hijos resguardados por ángeles, en donde el Señor siempre va a estar presente en sus vidas. No nos cansemos de interceder. A veces nuestros hijos no tienen comportamientos que a nosotros como madres nos agradan. Pero hasta eso, hermana, no nos cansemos de clamar al Señor y Él obrará, porque Él no nos va a dejar nunca desamparadas. Dice su palabra que la oración de una madre puede mucho. Y realmente dice la oración del justo. Hermana, yo no sé si usted ya recibió a Cristo, pero al final de esta prédica usted va a poder hacer una oración de conversión si usted no ha conocido al Señor, para ser una hija amada, la cual puede venir con libertad delante de Dios Padre. Y miremos la promesa, para terminar, miremos la promesa que nos dice en Mateo 7, del 7 al 11. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a las que se lo pidan, a los que se lo pidan. Así es que, hermana, este día retomemos. Si hemos dejado de orar, tal vez no de la manera que tenemos que hacerla, retomémosla. No desamparemos a nuestros hijos. Los tiempos son tiempos difíciles y el enemigo anda como león rugiente, dice su palabra, buscando a quien devorar. Oremos. Amado Dios, Rey y Padre Celestial, gracias por tu palabra este día. Te pido, Señor, que ayudes a mi hermana y a mí a ser esas madres prudentes como lo fue Sara, esa madre que procuró a su hijo amado, ese milagro que Dios había puesto en sus manos. Igualmente nosotros, que esos talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, podamos desarrollarlo de la manera que el día que estemos cara a cara delante de nuestro Señor, podamos rendir
buenas nuevas de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Sabemos que siempre estamos necesitadas de tu guianza, de tu ayuda, Señor. Que ese amor nunca cese por nuestros hijos. Ayúdanos a tener una oración a tiempo y fuera de tiempo por ellos. Que nuestros hijos estén guardados en el hueco de tu mano. Que nada ni nadie les pueda hacer un daño. Aleja, Señor, cualquier persona que pueda acercarse a ellos con malas intenciones. Señor, estórbale todo pecado a nuestros hijos. Que sea usted apartándolo de todas esas cosas que los contaminan. Cierra toda puerta, Padre, que se pudo haber abierto en los hogares para que el enemigo entre y perturbe la vida de nuestros hijos amados. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro pronto socorro. Y nos quedamos contigo, Señor, de una manera permanente hasta que usted recoja a su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Este día, como Ministerio de Mujeres, tenemos la firme convicción que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Nos ha dado su instrucción, su consejo, su guianza, su dirección. Como lo dice su palabra en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos habla de hoy, nos ha dado su instrucción, pero también a través de su palabra, Dios nos ha dado su fortaleza, su paz, su consuelo, ánimo. Y sobre todas las cosas, Dios nos ha hecho sentir amadas, porque Dios es amor, Dios es bueno, y nos ha amado tanto que dice su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta hora, yo quiero hacerte una atenta invitación a que si tú no has recibido el regalo de la salvación, que es dado por Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo por gracia, hoy abras tu corazón y hagas la siguiente oración con fe, como lo dice su palabra en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Por eso en esta hora yo confieso que tú eres Dios. Que tú viniste a esta tierra siendo 100% hombre y 100% Dios, que moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, que resucitaste al tercer día y que Dios Padre te levantó de entre los muertos. Confieso y reconozco que en tu sacrificio yo he recibido la redención, la justificación y santidad de mi vida. Gracias porque este día tú has escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu promesa de Dios, Espíritu Santo, que Él viene a vivir en mí. Y que te pido, mi Señor Jesús, que sea tu Santo Espíritu el que me guíe cada día a morir a mí mismo, a vivir para ti, a vivir en santidad y a vivir para tus propósitos, para tus planes que tienes tú para mi vida. Doy gracias al Padre, a Dios Padre, por el regalo de la salvación tan grande que hoy he recibido en mi vida. Gracias doy a Dios Padre en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hoy ha habido fiesta en los cielos. Bienvenida a la familia de Dios. Que el Señor te bendiga.